los participantes que nos están siguiendo. Y si puede mencionar si está escuchando, si tiene sonido, por favor. No sé si a la Hola, hola, ¿alguien de los que está por Zoom me puede comprobar si está bien el sonido? Entonces no se escucha. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Entonces estamos a unos minutos de empezar. Si quieren empezar. Muy bien. Voy a conseguir un puntero. Ay, gracias, gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Export. Mi nombre es, para los que no me conocen, Yolanda Mayora. Yo soy gerente de sostenibilidad aquí en la organización. Quisiera, primero que nada, agradecer la presencia de todos ustedes esta mañana para revisar un tema que va a ser de mucho interés, principalmente de cara a lo que viene, las nuevas regulaciones del mercado europeo. Quisiera agradecer a Grepalma, gracias Karen, por estar con nosotros y por tu disponibilidad siempre de compartir buenas prácticas. Y quisiera agradecer también a la programa Invest, Moisés, luego nos contarás un poquito del tema. Para empezar, quizás vamos a hacer una rápida repaso de quienes están por acá para que tengamos idea. Empezando por favor por Juan Carlos. Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos Fernández, soy director ejecutivo de la Asociación de Superhéroes de Turismo Centroamericano. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Mónica Guerra, directora ejecutiva de CENCIT, que es la Comisión Empresarial de Negociaciones y Comercio Internacional del Sector Privado. Gracias. Buenos días, Rodrigo Valdés, soy palmicultor. Buenos días, bienvenidos. Rocío Martínez, coordinadora del Comité del MAGO. Buenos días, Xiomara Lima, Grupo JAME. Buenos días, Beatriz Rick, de Enlaces Comunicación. Buenos días, mucho gusto, Leticia Enríquez, de Grepalma. Muy buenos días, mi nombre es Ronnie Albanés, vengo del Instituto Nacional de Bosques, estamos en la Dirección de Industria y Comercio. Buenos días, mi nombre es Axel Gómez Chávarri, vengo del Instituto Nacional de Bosques y trabajo en el área de industria forestal. Buenos días, mi nombre es Sergio Mazarego, coordino el Comité de Excelentes. Buenos días, mi nombre es Jorge Aguilar Caridi, gerente general de Porto Valparaíso. Somos productores de lácteos de cabra y de vaca y también estamos acá en las comisiones del aguacate, de plantas ornamentales y también de cafés diferenciados. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Ronald Reyes, soy coordinador del Comité de Abejas y Vegetales. Buenos días, mi nombre es Guillermo Castañeda, vengo de la parte comercial de Lambda Lee. Un gusto estar ahí. Buenos días a todos, qué gusto saludarlos, Karen Rosales de Grepalma. Muchas gracias, Karen. Bueno, rápidamente y por respeto al tiempo, vamos a empezar con este seminario. Quisiera darle la bienvenida también a los que nos están acompañando vía remota y cualquier problema de sonido o imagen, por favor, nos los hacen saber. Quisiera empezar con la presentación. Bueno, primero, un poco revisando la agenda de hoy. Básicamente, esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a estar aquí de las 7:30 a las 9 de la mañana y vamos a hacer un rápido recorrido, digamos, por algunos temas interesantes antes de entrar a nuestra conferencia magistral.
Esta es la primera conferencia, no muchas, pero de varias conferencias que HEXPORT va a realizar durante el año en el programa de sensibilización y generación de conocimiento de nuestra estrategia de comercio sostenible y Pacto Verde. Así que sean bienvenidos, esperamos que nos acompañen en las que vienen. Y uno de los temas que consideramos más importantes en Guatemala es compartir estas buenas prácticas. Nosotros, los sectores, ya tenemos muchas buenas prácticas que compartir y esa es la idea de esta conferencia. Quisiera, para iniciar, Moisés, gerente de Alianzas de HEXPORT, que nos des unas palabras y nos des el contexto del programa Alinvest, que es una actividad cofinanciada por este programa de la Unión Europea. Gracias, Yolanda. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Moisés Mérida y en HEXPORT trabajo en la unidad que se encarga de la vinculación con los socios de la comunidad internacional para, entre otras cosas, desarrollar proyectos que sean relevantes para la competitividad de las exportaciones del país. Como mencionaba Yolanda, esta actividad está siendo apoyada por el programa Alinvest Verde, que es un programa continental de la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, del cual HEXPORT es socio del Consorcio de Ejecución Directa en representación de la región centroamericana. Este es un programa que tiene como objetivo general apoyar a las empresas para ser más sostenibles en sus prácticas, especialmente con miras a su participación en los mercados internacionales. Es un proyecto pequeño en términos financieros que HEXPORT está aprovechando para poder apoyar actividades como esta, que por un lado nos ayuden a las empresas o ayuden a las empresas a conocer las nuevas regulaciones que afectan las exportaciones guatemaltecas en los mercados internacionales y en este caso particularmente de la Unión Europea, pues todo lo relacionado a la política comunitaria que han llamado Pacto Verde. Y por otro lado también a conocer buenas prácticas y poder replicarlas en donde sea posible y contar con más elementos para poder mejorar sus prácticas, ser más sostenibles y generar negocios cada vez más verdes. En términos de inversión, pues no es un proyecto, como decía, que nos vaya a permitir, por ejemplo, apoyar en todas las formas que quisiéramos a las empresas, pero creemos que un buen inicio es conocer, ¿verdad?, a qué se están enfrentando en términos de competitividad las empresas y poder, cada una como empresa y también como sectores, aquí gracias a los coordinadores sectoriales de HEXPORT, para poder transmitir esta información a las empresas de su gremio y poder tomar así las mejores decisiones y las inversiones que sean necesarias para mantener esa competitividad. HEXPORT es una organización que es muy activa en su vinculación en este caso con la Unión Europea, y pues vemos los temas tanto desde la óptica comercial y de competitividad como de desarrollo, ¿verdad? Que eso es lo que yo tengo a mi cargo. Y ese balance es lo que nos permite avanzar en una agenda de trabajo continuo con la Unión Europea para poder apoyar a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas de Guatemala, que participan en las cadenas de valor de exportación. Así que yo no soy el experto en el tema, voy a dejar que los que saben hablen, pero les quería dar la bienvenida y agradecerles una vez más por su participación esta mañana. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces entrando en materia, quisiera darles una pequeña introducción al tema, tocando este tema del reglamento europeo para productos libres de deforestación. Ustedes saben que en los últimos años se ha acelerado las tendencias de sostenibilidad y de esquemas voluntarios estamos pasando a esquemas obligatorios a través de este tipo de legislaciones. El año pasado, en diciembre, nos sorprendió realmente que tan rápidamente el Parlamento llegara a un acuerdo con la Comisión y el Consejo y aprobaran esta propuesta de reglamento europeo que, digamos, está tratando de contribuir a temas de cambio climático y a la conservación de bosques y biodiversidad a nivel mundial. Algunos antecedentes: este proyecto fue presentado
en el año 2021, en noviembre del 2021, y fue un proyecto que salió, digamos, a consulta pública, como es todo el proceso de directivas y reglamentos de la Unión Europea, y tuvo un respaldo o una respuesta de más de 1.2 millones de respuestas en esta consulta pública. El reglamento lo que busca es minimizar el consumo de productos provenientes de cadenas de suministro asociadas con la deforestación o la degradación forestal y aumentar la demanda y el comercio de la Unión Europea de materias primas y productos legales y libres de reforestación. La propuesta deroga y reemplaza el reglamento de madera que existe en este momento y que hasta la fecha sí había impuesto algunos criterios de debida diligencia, principalmente en algunos productos de la madera. Como dije anteriormente, fue aprobado el 6 de diciembre del año pasado y ahorita está en revisión legal y en espera de aprobación formal, lo cual esperamos que se dé en este primer trimestre del año. La entrada en vigencia de este reglamento se va a dar de forma escalonada y entra básicamente en el año 2025. Los europeos han excluido a las pequeñas y medianas empresas del reglamento, no así a las pequeñas y medianas empresas que formamos parte de la cadena de suministro. Es interesante también ver que se está moviendo este tema a nivel mundial y no solo estamos hablando de Europa, sino que en los Estados Unidos hay una ley en el Congreso en este momento que se llama el Forest Act, y también el USDR, que es el organismo de comercio de los Estados Unidos, pasó a consulta pública el año pasado, a finales del año, también un reglamento muy similar en estos términos para prohibir productos que estén ligados a la deforestación. Y también el Reino Unido, en su ley de medio ambiente, que fue aprobada en el año 2021, también tiene disposiciones específicas relacionadas al tema de prohibir productos ligados a la deforestación. Quizá algunas disposiciones relevantes. Primero, este reglamento entra básicamente para cubrir materias primas que son aceite de palma, soya, madera, ganado, bovino, cacao, caucho y café. Sin embargo, el reglamento contempla también la revisión bianual para considerar, depende de cómo haya funcionado, la incorporación de otros productos, entre los cuales se menciona la caña de azúcar, el etanol y entre otros. Pero no solo aplica a productos primarios, sino también a derivados con altos componentes de estas materias primas, por ejemplo, chocolate, muebles, papel impreso, cuero, etc. Otra de las disposiciones es que solo podrán introducirse o comercializarse en la Unión Europea o exportarse desde la Unión Europea materias primas y productos derivados que cumplan 3 condiciones. Primero, que estén libres de deforestación. Segundo, que han sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción, y esto es bien relevante, ¿verdad?, para nuestras leyes internas, y que estén amparados por una declaración de debida diligencia. El concepto de libre deforestación se refiere a aquellos productos producidos en tierras que no han sido objeto de deforestación después del 31 de diciembre del año 2020, y en lo que se refiere a madera que haya sido aprovechada del bosque sin provocar deforestación a partir de esta misma fecha. Otra de las disposiciones es la trazabilidad estricta que se va a requerir, principalmente en los bosques y las tierras donde son cultivados estos productos, y lo que implica es que tengamos algunos mecanismos o herramientas tecnológicas de georreferenciación del lugar de producción que logren demostrar que no se está degradando el bosque o desplazando el bosque. También hay unas disposiciones interesantes del sistema de referencia, que es uno de los temas que causó más controversia en la discusión, y es un sistema donde van a clasificar a los países de acuerdo, digamos, a su riesgo en la tasa de degradación y deforestación en alto, medio y bajo. Estándar, bajo y alto, perdón. Esto es bien importante porque, y qué bueno que nos acompaña gente de INAVA aquí, ¿verdad? Porque
van a tomar un criterio como país, independientemente si el exportador esté cumpliendo con las condiciones que seguro la vamos a cumplir, pero por esto es tan importante que podamos hacer los esfuerzos que sean necesarios para frenar estos impactos ambientales, y también la legislación toma criterios de debida diligencia en temas laborales y temas de derechos humanos en el país. Con esto pues termino la pequeña introducción y quisiera invitar a Karen a que nos acompañe presentándola rápidamente. Karen es la directora ejecutiva de Grepalma. Karen ha trabajado en estos temas de sostenibilidad durante mucho tiempo, es administradora de empresas, si bien recuerdo, con una maestría en un MBA con especialidad en comercio internacional, y realmente ha sido una de las personas que más ha, digamos, apoyado los esfuerzos para comprender la competitividad, incorporando temas de sostenibilidad. Creo que compartimos esa visión con Karen y Grepalma aquí en Agexport. Y bueno, mil gracias por estar aquí. Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Yolanda, y a todos. La verdad es que quiero que sea un espacio de compartir, de poder conversar al final, ¿verdad? Yo les voy a presentar lo que desde el sector de Palma hemos estado haciendo desde algunos años atrás. Es un gusto enorme ver a varios con los que hemos trabajado en el tema de sostenibilidad desde mucho tiempo atrás, a varios de mis socios, a varios aliados que tenemos también en este tema, como lo es SINAP. Y bueno, vamos a avanzar en ello. Tal vez solo te pido apoyo con la presentación. Claro que sí. Les voy a compartir algo que es una estrategia y a la vez un programa que tenemos establecido en el sector de Palma de Guatemala desde ya hace 4 años. O sea, inclusive antes de que empezara a promoverse la legislación, nosotros ya estábamos abordando este tema porque responde a una estrategia sectorial que va más allá de que surjan requisitos legales. Y yo creo que eso es algo muy valioso que se ve y se percibe en muchos sectores agroexportadores de Guatemala. La voluntad de hacer las cosas bien porque es eficiente, porque es rentable, porque la sostenibilidad forma parte del modelo de negocio. Entonces, les cuento un poquito. Hoy vamos a ver en esta conferencia, voy a compartir un poquito para conocer las generalidades de la industria de aceite de palma en Guatemala. Luego, hablar un poquito de eso que Yolanda compartía sobre la situación en el mercado internacional, con un énfasis específicamente en temas de sostenibilidad. Y por último, dejar la carnita de esta actividad, ¿verdad? Que es compartir cómo funciona en nuestro caso el Sistema Nacional de Monitoreo Satelital de Cero Deforestación. Grepalma tiene, este año cumple 15 años de estar en Guatemala. Tenemos aglutinado hoy por hoy casi el 75% de la producción de palma de aceite de Guatemala. ¿Y en qué nos enfocamos? Si ustedes ven, dentro de nuestra propia propuesta de valor está ya el buscar continuamente el desarrollo sostenible de la industria de palma de aceite de Guatemala. Y eso lo logramos a través de 5 ejes de trabajo, y quiero puntualizar específicamente uno que ustedes ven acá, que es el eje de sostenibilidad. Entonces, es parte del modelo de negocio del sector palmicultor guatemalteco el tema de sostenibilidad. Y bueno, dentro de todo esto, pues nosotros tratamos de apoyar a nuestros productores en temas de fortalecimiento técnico, capacitación, proyectos, alianzas, generación de información y data. Y yo creo que este proyecto que les voy a presentar hoy, este sistema, pues de cierta forma va bastante apegado a nuestra propuesta y oferta de valor para nuestros socios. A ver, el aceite de palma es algo que consumimos todos los días, todo el tiempo. Les da un recorrido ahorita, seguramente si se bañaron, usaron shampoo, hay aceite de palma, posiblemente en el jabón que utilizaron, aceite de palma, cepillaron los dientes, ahí hay aceite de palma, cremas, cosméticos, ahí hay aceite de palma. Espero que en sus desayunos hayan usado aceite de palma, seguro van a estar ricos. Entonces, al final del día, el aceite de palma es una materia prima necesaria, consumida y útil a nivel mundial. Sacarla de la ecuación es algo bien difícil, y casi que yo diría no es sostenible sacar de la ecuación el aceite de palma. Y el aceite de palma forma parte de los aceites vegetales a nivel global. Y aquí hay una estadística que va desde el 2013 hasta casi como observamos los datos en el 2022 de los principales aceites vegetales y la producción de los aceites vegetales a nivel mundial. En color azul encuentran ustedes la producción de aceite de palma, luego el siguiente aceite vegetal más consumido es el de soya y le sigue el de colza y el de girasol. Entonces ahí empezamos a entender un poco también el modelo europeo, que es, los países europeos son productores de girasol y de colza, ¿verdad? Entonces ellos son productores de aceites vegetales, entonces eventualmente estas regulaciones también tienden a
a hacer un tema comercial, ¿verdad? De proteger el consumo, de proteger el comercio y de proteger la producción nacional. Pero vemos que el aceite más producido y más utilizado es el aceite de palma. Cerramos el 2022 superando las 80 millones de toneladas métricas de aceite crudo de palma producido a nivel mundial, y acá más adelante les voy a compartir un poco de información de cómo cerramos en el caso de Guatemala. Bien, ¿no? Esto es lo que ya les mencionaba. Se estima que alrededor del 50% de todos los productos de uso diario tienen aceite de palma. Siguiente. Y aquí viene un dato interesante que nos permite concebir cómo la producción de aceite de palma, por su forma y por su naturaleza, es en sí misma una producción eficiente y sostenible. ¿Por qué? Porque el cultivo de palma de aceite es el que más volumen de aceite vegetal produce, es el más eficiente. En menos del 1% del total de área agrícola mundial que está siendo ocupada por el cultivo de palma de aceite, se está produciendo a cambio alrededor del 35% de los aceites vegetales que consumimos. Entonces, por cada área o por cada hectárea, llamémoslo como un ejemplo que tengo a continuación, de cultivo de palma de aceite, se produce mucho más aceite vegetal, en este caso aceite de palma, que otros tipos de aceites vegetales. Entonces, por su propia naturaleza y composición y forma y por el tipo de cultivo, es el aceite vegetal más eficiente a nivel global. Acá, es justo lo que les comentaba. Aquí tengo esta gráfica, y ¿por qué quiero dar esta información? Porque esto va directamente relacionado al tema de deforestación, ¿verdad? O sea, la regulación está pensada en frenar la deforestación. Yo creo que, por supuesto, como sector, como gremio y todos los que estamos aquí, seguramente compartimos ese fin. Frenar la deforestación, que es un aspecto ambiental y es un problema socioambiental fuerte que tenemos como país, ¿sí? Entonces, sí, el fin de la regulación de la Unión Europea es frenar la deforestación. Veamos si esto empieza a hacer un poco sentido al sacar el aceite de palma de la ecuación. Por cada hectárea, perdón, para producir 1 tonelada de aceite de palma se requiere alrededor de 0.26 hectáreas de suelo, de área, ¿sí? Para producir 1 tonelada de aceite de colza se requiere 1.25 hectáreas de suelo. Para producir 1 tonelada de aceite de girasol, 1.43 hectáreas, y una de soya, 2 hectáreas. Entonces veamos aquí la relación uso del suelo versus la demanda creciente de aceites vegetales versus el uso y la disponibilidad de los diferentes aceites. ¿Qué pasa si yo elimino la fórmula del aceite de palma? Obviamente vamos a entrar a un sustituto. Ese es un mecanismo normal, natural de consumo, mercado, etc. ¿Y qué pasa si yo saco el aceite más eficiente de la ecuación y migro hacia otro aceite? Pues voy a necesitar más área de cultivos para poder abastecer la demanda creciente mundial que tenemos hoy día. Entonces, este mismo tema técnico tal cual va un poco en contra de las concepciones que tienen muchas de las legislaciones que hemos visto hoy de cara a la Unión Europea, y que un punto de partida que nosotros tenemos en nuestro sector y en nuestro gremio es que estamos de acuerdo en que puedan entrar algunas regulaciones, pero basadas en datos, en ciencia, en tecnología y en coherencia. Entonces, este es data, y esto debería servir entonces para trazar una ruta de cómo hacer frente a un tema que nos interesa a todos, de la deforestación. Siguiente, por favor. Okay. Ahora, a pesar de que los aceites, tenemos diversos aceites vegetales, yo ya les compartí información de los 4 principales. Hagamos una leve revisión de qué le piden al aceite de palma, que es por sí mismo el más eficiente y el más demostrado como sostenible a nivel internacional. Este es un sitio que compara estándares mundiales, ¿verdad?, de diferentes temas: ambiente, calidad, salud y seguridad social, temas de ética, temas en general de compliance. Y acá tengo yo 4 de las principales certificaciones en las que avanzan empresas de aceite de palma a nivel mundial. La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, RSPO, que es un conjunto de principios y criterios con más de 350 requisitos que se exigen que los productores de palma de aceite cumplan. Tenemos las guías de empresas multinacionales de la OECD. Tenemos otra certificación que es la ISCC, que es una certificación europea para poder utilizar el aceite de palma en producción de biocombustibles, y tenemos Rainforest Alliance, que seguramente la mayoría de ustedes los conocen. Y veamos aquí el número o la cantidad de requisitos que tienen en materia de ambiente, en materia social, en materia de management, de calidad y de ética, ¿verdad? Si ustedes ven, el grosso enfoque de las certificaciones en materia de producción de aceite de palma están principalmente en temas ambientales y en temas sociales. Yo creo que el tema de
de management y calidad como tal, que es un tema tal vez un poco más superado a nivel general. Entonces hay mucho énfasis en exigir al mercado, a los productores de aceite de palma, en cantidad de requisitos sociales y ambientales. Y uno de estos requisitos que se exige desde la RSPO y por supuesto ISCC es asegurar la no deforestación desde muchos años atrás. O sea, hay varios años de corte, en el caso de RSPO, el primer corte es de 2005 para adelante, no se puede comercializar una sola hoja de aceite de palma si este proviene de alguna área que se haya deforestado. Entonces, digamos que es un poco de los requisitos que existen hoy por hoy para la producción de aceite de palma. Siguiente. Ok, ya teniendo este contexto de cómo tratan al aceite de palma a nivel general y cómo está desregulado y cómo esto de verdad está siempre bajo el ojo de muchos actores, veamos cómo estamos en Guatemala. En Guatemala hoy por hoy existen 180.614 hectáreas de cultivo de palma a nivel nacional. Acá en este mapa ustedes pueden identificar pues dónde están principalmente las plantaciones, en la parte norte al sur de Petén, al norte de Alta Verapaz, parte de Quiché, en Izabal, sur de Alta Verapaz y en la costa sur, y así es como está clasificada la presencia del cultivo de palma a nivel nacional. Con información del año 2021 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y la Dirección de Gestión de Riesgos del MAGA, se determina que esta área de 180.614 representa el 2.4% del área cultivable del país a nivel nacional. Entonces, eso es la ocupación que tiene la palma de aceite en Guatemala respecto a toda la tierra que puede ser para fines agrícolas y de cultivos generales. Siguiente. ¿Y cómo cerramos el 2022? Aquí estamos dando parte un poco de primicias ya de los datos. Afortunadamente, a pesar de N cantidad de variables, cerramos el 2022 marcando un hito en la historia, superando el 1.000.000 de toneladas métricas de aceite crudo de palma producido. Somos a nivel mundial, no sé si todos tienen este dato, si no se los comparto porque para nosotros es de mucho orgullo esto, es que Guatemala es el país líder a nivel mundial en cuanto a la productividad de aceite de palma. ¿Qué quiere decir esto? Que somos el país que mejor produce el aceite de palma en área. Les doy un dato global. La media es que por una hectárea de cultivo se producen alrededor de 3 toneladas de aceite. En Guatemala, la media está en 5.9 toneladas de aceite y tenemos zonas tan favorables para eso que ha llegado hasta 6 y 7 toneladas de aceite. Entonces, así como otros cultivos de agroexportación que tiene Guatemala, el aceite de palma es uno de estos productos que es líder a nivel mundial. O sea, todos los países productores del mundo voltean a ver a Guatemala por cómo produce el aceite de palma. Somos el segundo país productor de América Latina, el sexto país productor a nivel mundial. Les comentaba que en el 2022 cerramos con 1.020.000 toneladas métricas producidas, creciendo un 8% respecto al año anterior, y no necesariamente creciendo en área crecimos alrededor de 1%, pero en productividad crecimos más, ¿verdad? Por mejores prácticas, mejores tecnologías. Y somos el tercer país exportador del mundo, y aquí es donde viene otro suma importante, ¿verdad? Primer producto de exportación hacia la Unión Europea, somos el primer producto de exportación con relación a México, y el cuarto hacia Centroamérica. El 80% del volumen total de aceite de palma que producimos se exporta, y eso en el 2022 generó divisas por más de 940 millones de dólares. Entonces, aquí, importante, si somos un país líder en productividad, y tenemos una posición clave en cuanto a la participación del mercado, por supuesto que el contexto internacional nos va también marcando el paso, nos va haciendo ver qué viene a futuro y que pueda afectar el modelo de negocio, porque somos un país exportador. Ahora sí, siguiente. ¿Y quiénes son nuestros principales mercados destinos? Cerramos 2022 exportando el 36% a Países Bajos por el puerto de Rotterdam, es un hub. Entonces ahí hay muchas refinerías y ahí se procesa el aceite de palma, o desde ahí se distribuye hacia otros países de Europa. Luego España, que hemos crecido rápidamente en España, un 21% de participación que se envía de aceite de palma hacia España. México es otro país importante, El Salvador. Italia también tiene una participación relevante en cuanto al mercado europeo. Entonces, a grosso modo, vemos que más del 50% del aceite que exportamos se va para Europa. Entonces, evidentemente, la relación con Europa para nosotros es clave.
Tuve bien estar en octubre en una gira en Europa justamente presentando la producción sostenible de aceite de palma. Estuve con varios parlamentarios en Bruselas, luego estuvimos en unas actividades en Ámsterdam, estuvimos después en Roma, pero tratando de entender también la forma de pensar, el cómo ven el contexto, el cómo perciben. Y bueno, hay mucha tela que cortar. Primero, para algunos era novedad conocer que existe Guatemala, ¿verdad? Para otros era una novedad saber que en un país como Guatemala se produce aceite de palma, y para otros era se los voy a comentar cómo me lo dijeron, para otros parlamentarios era un descaro que nos estuviéramos atreviendo a hablar de que la palma se puede producir de manera sostenible. Entonces me decían, pero ¿cómo? ¿Cómo eso cabe en una misma oración? Si es imposible que eso pueda ser así. Y afortunadamente países latinoamericanos, y en el caso particular de Guatemala, tenemos mucha evidencia y mucho sustento de que el problema no es palma como tal, puede llegar a ser el modelo productivo. Y el modelo productivo bien, con responsabilidad social, ambiental, laboral, es un modelo sostenible como cualquier otro tipo de actividad humana. Yo puedo producir muy bien palma, o producirla muy mal. Y afortunadamente en el caso de Guatemala y de las empresas que representamos en Palma, la palma se produce muy bien. Ok, entonces ya para entrar en esto, vemos cómo si dependemos de las exportaciones hacia la Unión Europea en gran medida, monitoreamos este mercado, y el mercado ya no es suficiente solo con que abastezcamos aceite de calidad, eso ya es lo mínimo, ¿verdad? El mercado requiere también productos que pueda demostrarse la trazabilidad, que pueda demostrarse el cumplimiento de la ley, y también demanda productos sostenibles. Y cuando hablamos de sostenibles, es un abanico, ¿verdad? En temas ambientales, en temas sociales, en temas laborales, y que esto es un punto de partida. Este paquete de legislaciones enorme que ya está en la Unión Europea está y va a seguir. Ayer alguien me preguntaba en una reunión, ¿usted cree que podemos incidir en la legislación que está haciendo Europa? No, yo creo que no podemos incidir. Esto viene y está. O sea, aunque esté en consulta y no creo que podamos mover la aguja de lo que los europeos van a entrar a regular, pero de pronto con este tipo de iniciativas que se puedan implementar, sí se puede mover la aguja de esos sistemas que ellos busquen para la implementación. Yolanda mencionaba que esta regulación va a llegar a un punto en que sale, se publica, hay un periodo para cumplimiento y va a llegar a determinar el riesgo país. Riesgo alto, de deforestación, mediano o bajo. Ahí yo creo que con lo que tengamos sí podemos incidir en qué nos van a clasificar. El tema es que si esto ya está y entra en vigencia en 2 años, ¿cómo estamos como país más allá de un sector para poder enfrentar y en qué nos van a categorizar? ¿Verdad? ¿En qué riesgo? Que también hemos hablado que categorizar a un país por riesgo es algo discutible, porque un país en sus diferentes contextos, entornos, sectores es muy diferente, ¿verdad? Incluso entre empresas. O tener una empresa de alto riesgo y una empresa de bajo riesgo en un mismo sector, y no eso debería determinar el riesgo país. Entonces, entrando ya un poco más en materia, tenemos este marco, ¿verdad? Requisitos de acceso al mercado, ya no solo es cumplir con la ley es un must, y eso ya no se luce como, yo cumplo con la ley, eso ya está, sino que hay temas ambientales, trabajo decente, libre de trabajo infantil, temas de ética, temas de anticorrupción, de transparencia. Está el Pacto Verde Europeo, que es un abanico, pero es un abanico inmenso. Aquí hay, como decía Yolanda, material para desarrollar N cantidad de discusiones, talleres, trabajos, porque esto viene fuertísimo. O sea, de cada una de las aristas del Pacto Verde Europeo se van a desglosar muchas legislaciones. Está específicamente para el agro, seguro ya escucharon el Farm to Fork, que es otra línea de directrices y regulaciones que impactan de todas las prácticas en el cultivo hasta los procesos finales de exportación. Está temas de cambio climático y en este caso el de deforestación. Entonces, esto es como, si queremos entender nuestro mercado y nuestro contexto, es un contexto dinámico, cambiante, muy exigente, y no podemos esperar a que llegue cuando ya sea una ley y ya esté, sino que debemos anticiparnos, que yo creo que eso ha sido mucho lo que hemos visto desde el gremio agricultor. Siguiente. Podemos ver todo esto como oportunidades o como amenazas, ¿verdad? Entonces yo puedo enfocarme en que todo esto es una amenaza, ir, pelear, discutir, alegar, cuestionar, y difícilmente eso nos va a funcionar contra un mercado europeo tan fuerte. Entonces podemos concebirlo como un momento también de poder
ver cómo esto se convierte en una oportunidad de integrar sistemas de gestión para incrementar eficiencia. La sostenibilidad bien concebida siempre debe repercutir en la eficiencia y en la sostenibilidad económica de las empresas. Impulsar modelos de sostenibilidad, hacer uso de ciencia de datos para la toma de decisiones, diversificar productos, el uso de tecnologías, avanzar en temas de agricultura sostenible. Eso es lo que debemos estar viendo hoy día. Por supuesto que todo lo que esto trae se convierte en amenazas externas, ¿verdad? En todas las medidas sanitarias y fitosanitarias que surgen para el agro, los límites máximos de residuos, otras medidas que se convierten en obstáculos técnicos al comercio. En el caso de aceite de palma, el aceite de palma está prohibido ya para que a partir del 2025 se utilice como materia prima para producción de biocombustible dentro del reglamento de energías renovables. El tema de deforestación importada, que es el que estamos hablando hoy, inclusive en temas de palma, azúcar, hay regulaciones que vienen para que en la etiqueta aparezca que el producto que contenga azúcar o palma es lo peor que puede existir en el mundo. O sea, depende de 1000 variables. Entonces, es complejo, es un contexto complejo, pero creo que el uso de datos, de ciencia, tecnología, puede contribuir mucho a hacer frente a estos desafíos. Ok, entonces acá es donde, teniendo claro esto, ¿verdad? La importancia del aceite de palma, la unión del gremio, la estrategia de sostenibilidad como parte del modelo de negocio, es que desde muchos años atrás se aborda de manera sistemática la sostenibilidad. O sea, es que debe ser así, no es una moda, no es un requisito, no es algo que cumplir y demostrar cuando tengo auditoría, ¿verdad? Sino que debe ser un abordaje sistemático. Les cuento un poco de la historia. De lo más reciente, en el año 2018 se hizo el estudio de huella de carbono del sector palmicultor a través de la gremial con apoyo de un proyecto de USAID. Derivado de esto, también se estuvo trabajando en una política ambiental y de cambio climático, que es la que regula la operación del sector internamente. Nuestra política ambiental y de cambio climático tiene 8 ejes definidos, al cual se apegan todos los productores de aceite de palma que están agremiados en Grepalma. Entonces, dentro de esa política tenemos 2 ejes que están relacionados con lo que vamos a hablar hoy, que es el eje de cambio climático y el eje de diversidad biológica. Entonces, esto parte en 2018, luego aterrizamos un poco más las acciones del sector en una guía ambiental de la agroindustria de aceite de palma, para decir los planes que deben cumplirse para manejo ambiental responsable y sostenible de todas las operaciones de palma. Y luego, dentro de esto, surge el tema del monitoreo satelital de cero deforestación, que ahora les explico a más detalle. Entonces, surge, esto fue 2018 un poco la historia. En paralelo, en el año 2019 fue que lo llamamos así como un poco nuestro punto de partida, no porque las empresas empezaron a no deforestar en ese año, porque hay evidencia de muchos años atrás que no se ha hecho así el modelo, ¿verdad? Ha sido muy distinto a modelos asiáticos. Pero en el 2019, en un evento público, se hizo el compromiso voluntario de cero deforestación en el gremio palmicultor. Entonces, ¿qué implica este compromiso? Varias de las empresas socias de Grepalma, siguiente, lo firmaron y hoy por hoy están adheridas a este compromiso, y este compromiso implica no deforestar bosque natural para el cultivo de palma de aceite, pero más allá de no deforestar, y que aquí los amigos y colegas de INAF forman parte de una mesa de trabajo que nosotros tenemos para este tema, y recuerdo muy bien esa discusión propuesta por ustedes, de no es suficiente no deforestar, es ir más allá y conservar, ¿verdad? Un cero deforestación plus, ¿verdad? Es más, no deforestar es el mínimo, y estamos totalmente de acuerdo y apegados a ello, porque hay que también contribuir a la conservación y restauración ambiental, asegurar, este es otro compromiso, asegurar que la producción de aceite de palma está libre de deforestación, actuar bajo principios de responsabilidad extendida, incidiendo también sobre prácticas de la cadena de valor, que hoy por hoy lo vemos que está regulado dentro de esta legislación también, colaborar a nivel nacional para tener un acuerdo de cero deforestación, y participar en espacios de diálogos para la promoción de los compromisos adquiridos a través de la declaración pública, e incentivar a otros a que se sumen a estos esfuerzos. Entonces, nuestra ruta trazada 2025, ustedes ven que no surge a partir de que empieza a hacer la legislación. Venimos desde varios años atrás trabajando en esto. Nuestros principales objetivos eran incrementar el número de productores adheridos al compromiso. Cuando tuvimos este primer lanzamiento, teníamos alrededor de un 45% de productores adheridos. Hoy por hoy estamos en un 80% de productores adheridos a este compromiso, socios de Grepalma.
Luego el otro paso, sumar actores del sector público, privado y cooperación. Conformamos una mesa de cero deforestación, que aquí hay 3 personas que forman parte de esa mesa, con representación institucional. El siguiente objetivo era monitorear satelitalmente las plantaciones de palma de aceite para asegurar la cero deforestación, porque el papel aguanta todo. Antes teníamos un papel firmado, la voluntad explícita, pero necesitábamos una evidencia irrefutable para que pudiese asegurarse el crecimiento sin deforestación. Y luego, si ustedes ven, parte de esta ruta es inversiones en proyectos de reforestación, restauración y conservación ambiental, y apoyar metas, compromisos de países del sector palmicultor. O sea, yo creo que esa ruta, cuando fue trazada en el 2019, como que tenía claro que era lo necesario un poco de cara a lo que iba a venir también en materia de regulación, porque ahora podemos incidir hasta en qué clasificación riesgo país en materia de deforestación importada pueden clasificar en la Unión Europea. Siguiente. Entonces tenemos esto, y seguimos. Arrancamos en el 2018 con lo que ya les he venido contando. Y en el 2022, pues ya mantenemos ese monitoreo satelital permanente en las plantaciones de palma. Tenemos conformada una mesa interinstitucional de cero deforestación precisamente para buscar impulsar proyectos de conservación, y aquí pues continuamos hacia adelante. Ahora les cuento, esto para mí es muy relevante y me gusta compartirlo porque cuando hay participación de terceras partes, de validación de terceras partes, y este tipo de proyección, los sectores van ganando credibilidad también, y es irrefutable. O sea, hoy por hoy acá hay personas del área de comunicación que podrán decir, hace 3 años, el tema de deforestación en Palma de Guatemala era un tema fuerte, mediáticamente, mal, pues, o sea, sí asociaba muchísimo. Desde que empezamos con esta información para acá, ha bajado esa incidencia a menos del 1% de ataque a la palma por temas de deforestación. 2019, los palmicultores se comprometen. 2020 van a hacer con tecnología satelital, van a vigilar plantaciones. 2021 presentan resultados del análisis satelital que ya realizaron de las plantaciones. Entonces, esa, no sé, relación con stakeholders claves también para que den fe, credibilidad, apoya mucho desde percepciones hasta poder evidenciar los esfuerzos de un gremio y de un sector. ¿Sí? Y bueno, este es el sistema nacional. Si ustedes ven, no es un proyecto, es un sistema nacional, porque se establece incluso como un servicio para nuestros socios, que hoy por hoy yo creo que ha superado expectativas de las que todos teníamos, porque hay mucho interés de Europa, pero también de muchos clientes. Se ha convertido de cierta manera en una ventaja competitiva para productores de aceite de palma de Guatemala. Para esta pasamos casi 8 meses buscando un proveedor, ¿verdad? Recibimos 4 propuestas distintas, se analizó desde puntos de vista técnicos, económicos, de credibilidad, de experiencia. No fue una labor sencilla. Finalmente llegamos a un proveedor que es especializado en temas de monitoreo satelital y radares, aparte de especializado en muchos commodities. Tema de palma no había trabajado en Latinoamérica, pero sí en Asia, y es Satelligence. Es una organización holandesa de mucho renombre, y hoy por hoy veo que es muy reconocida en Europa, cosa que fue muy positiva también, sin saber que más adelante iba a venir algo tan específico del tema de Europa. Y con ellos pues hicimos esta contratación del primer servicio. Esto se acordó 2019 y empezó en el 2020. Ahora, ¿qué hicimos? No podíamos solo desde el sector decir, bueno, del 2020 en adelante monitorear que no deforestemos. O sea, queríamos aprovechar el momento también para entender cómo se había comportado el cultivo desde que se estableció la fecha, para decir, de cara en adelante, pues asegurar la cero deforestación. Entonces lo que hicimos fue, recordemos que aunque el cultivo de palma representa apenas el 2% del área cultivable, decidimos monitorear la extensión de 37.770 kilómetros cuadrados del país, ¿sí? Que eso es el 33% del país. ¿Sí? Entonces, aunque somos el 2%, estamos monitoreando todas las áreas aledañas con potencial desarrollo del cultivo de palma, para poder asegurar y conocer cómo se está comportando el entorno, ¿verdad? Y de esa manera monitorear bien el tema de deforestación. Siguiente. Acá les cuento un poquito de la dinámica y la metodología. Siguiente, por favor. ¿Qué hicimos el primer año? El primer año no solamente queríamos asegurar la cero deforestación, sino que aprovechamos a ver el comportamiento y la línea de base. Entonces determinamos la extensión de palma en el año 2020 con un algoritmo, el uso de satélites y todo. Se barrió el país entero
¿verdad? Para identificar en dónde había presencia de cultivo de palma. Digamos que nosotros desde De Palma ya teníamos ese monitoreo a mano, ¿verdad? Levantado con datos provistos por nuestros socios, información secundaria, pero nada más exacto y genial para nosotros como gremio de poder tener esta información trazada a nivel del país y de manera satelital. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que hicimos. Luego fue un año de trabajo directo con los de Satelligence y hoy por hoy ellos reconocen que el modelo que lograron definir en Guatemala es el mejor que han hecho en el mundo por el nivel de exigencia que el propio gremio se tenía a sí mismo. Construimos, los socios nos entregaron todos sus polígonos de las fincas, propiedades, ¿verdad? Acá tenemos dos de nuestros socios y así fue el proceso de ellos y de sus cadenas de suministro, ¿verdad? Entonces esos polígonos se contrastaron con el mapa general que se levantó. Entonces, digamos, teníamos todo el mapa de Palma por algoritmo, luego lo contrastamos con los polígonos que fueron entregados voluntariamente por los socios de todas las fincas de las cuales son propietarios, ¿verdad? En este caso tienen palma de aceite también. Y a partir de ahí empezamos a ver también qué data tenían los europeos respecto a qué es bosque, dónde hay bosque, qué categorías, cómo consideran el bosque, y ahí nos detuvimos como unos 4 meses, porque la concepción de bosques de Europa es muy distinta a la concepción de bosques en otros países de Latinoamérica y particularmente Guatemala. O sea, la concepción de un guamil, imposible, no existía, eso no es. Entonces, con apoyo del Ministerio de Agricultura y la DIGG, tuvimos varias sesiones de trabajo con ellos para levantar y que lograran en su sistema reconocer las capas de bosque del país, las fuentes oficiales de bosque del país, en el mapa satelital, y empezaron a hacer una serie de cruces que lograron llegar a una precisión muy alta de considerar lo que Europa tiene como bosque también, pero bajo el contexto guatemalteco. Entonces, eso lo hicimos para el 100% del país. Entonces, los mapas a los cuales nos referimos hacen alusión a los mapas oficiales de qué es bosque y todas sus particularidades, pero en función de lo que Guatemala oficialmente tiene reconocido en el país, que eso es algo positivo hoy por hoy. A partir de eso, empezamos, también les pedimos estimar la deforestación histórica entre los años 89 y 2020. ¿Por qué? Porque es el ciclo donde se estableció el cultivo de palma. Entonces, entender no solo que aquí en adelante va a haber cero deforestación, sino qué pasó de aquí para atrás. Y fue un proceso súper meticuloso, ¿verdad? Foto que había, qué pasó, en qué momento hubo cambio, a qué tipo de cultivo fue el cambio, cómo está la situación actual. Y bueno, para eso la tecnología es fantástica. Y a partir de esos primeros datos, pues ya implementar un sistema de monitoreo casi en tiempo real, porque el satélite pasa cada semana, de asegurar la cero deforestación. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Y aquí un poco, puede pasar rápido esta presentación, yo se las puedo compartir y mostrarles. Partimos por un visor. En este visor, que para mí es una herramienta súper estratégica para entender cómo está todo el sector, el área que está marcada sombreada en amarillo es todo el área que actualmente tenemos bajo monitoreo satelital. O sea, nosotros tenemos monitoreados reportes y alertas satelitales de qué está pasando en toda esa área. Aunque solo en los puntitos amarillos pequeños es el área de Palma. ¿Sí? Aquí yo veo dos cosas, y lo hablaba ayer con un grupo amplio de Lagos también, aquí ya hay oportunidades para que otros sectores se suban y con un camino recorrido relativamente, que ya lo peleamos nosotros por 3 años. ¿Verdad? Mapas de bosques, incluso cuando trabajamos este visor, pues no solamente logramos identificar el tema de Palma, sino que la siguiente. Es una plataforma dinámica donde yo tengo todas estas capas. Yo puedo ver palma de aceite, que sí hubo asociación en área deforestada, palma de aceite esta es palma de aceite que se estableció en áreas deforestadas previamente, ¿verdad? Luego palma de aceite asociada a deforestación. Tengo datos de deforestación histórica, tengo otro corte que es el de RCPO de deforestación de entre el 2008 al año 2020, tengo la clasificación por departamentos, tengo los shapes de las fincas, yo puedo elegir, puedo saber quién es, dónde está el área de la finca, de qué socio es, etcétera. Puedo ver las concesiones que tienen públicas el RCPO. Subimos también todo el mapa de áreas protegidas de oficiales del país para contrastar esa información y que pueda ser una herramienta de gestión también. Tenemos otro adicional que empezamos ya a monitorear, no es solamente las áreas, sino también subimos los shapes de los socios que tienen dentro de sus propiedades áreas bajo manejo y conservación. Entonces tenemos alrededor de 28,000 hectáreas de bosque conservados por socios del sector palmicultor.
Entonces, obviamente, también tenemos subido esto en gran medida acá para monitorear que el bosque se maneje y se preserve. Y bueno, entonces todo esto, imagínense la calidad y cantidad de data que me da para poder analizar el comportamiento del sector y de cierta forma observar y poder, dependiendo de la contraparte y el actor que sea, pues facilitar información. Entonces, como yo les digo a mis socios, a veces, no importa que no me dé la info, yo lo tengo satelitalmente observado, ¿verdad? Porque al final del día yo creo que la data y el uso de tecnologías y satélites es clave y es una herramienta que está y debemos aprovechar. Siguiente. Pues acá tenemos el área de estudio, ya les comenté que fueron 37.770 kilómetros, abarcando áreas de 10 departamentos del país, que son los que tienen mayor potencial por sus condiciones agroclimáticas del establecimiento del cultivo de palma. ¿Sí? Entonces aquí seguro ustedes están viendo dónde tienen socios que producen. Acá pues sabemos que son áreas donde también se produce azúcar, banano, café y otros cultivos que ya está haciendo. Entonces ahí digamos que podría haber un upgrade de alianza para poder avanzar en ese tema o qué sé yo, no sé, avanzar como país y tener el 100% del área del país cubierta con información de todos los sectores agroexportadores. Siguiente. Fuentes de información, las primarias, pues obviamente fueron las imágenes satelitales y luego ya viene esa parte técnica de satélites, en donde acá complementaron datos con fuentes públicas de ID, CONAP y GEGER, polígonos de empresas que en ese momento fueron de 63%, hoy por hoy los polígonos de mis empresas que se entregaron voluntariamente estará por el 85%, eso me permite contrastar, ¿verdad? Y poder evidenciar la información. Siguiente. Entonces, ¿qué obtuvimos? Pues el procesamiento de imágenes automáticos, el uso de varios satélites, el algoritmo que ellos corrieron, ¿verdad? Imágenes de muy alta resolución. Esas son particularidades técnicas que ya a contrapartes técnicas le dan mucho valor y mucho peso. ¿Siguiente? Entonces, ¿qué logramos identificar? Uno, todas las áreas deforestadas en la zona de estudio entre el 89 y el 2020. Y mucha de ella es deforestación que no necesariamente está deforestada el cultivo de palma. Entonces se analizó pues qué había sucedido en todos esos años. Siguiente. Y los, no va a pasar a la siguiente, que esta es más información técnica complementaria. Siguiente, porque aquí ya vienen los resultados. Determinamos el área por departamento, 180.614 hectáreas. Acá pues, pudimos identificar bien dónde estaba distribuida el área en cada departamento. Y con toda esta mezcla de data interna, externa, fuentes primarias, secundarias, se logró el 98.6% de precisión, que es lo que Satélites reconoce del aporte desde Guatemala, porque no hayan logrado en ningún otro monitoreo que tiene más del 86% de precisión, y cuando se hace uso de satélites, pues es lo aceptable, pero ahí es donde la participación activa también de todos los actores pues puede darle mayor precisión y validez, y por tanto credibilidad a estos resultados. Siguiente. Este mapa ya lo vimos. Siguiente. Entonces aquí empiezan los resultados. Esto es del área de estudio, de las 37.700 kilómetros cuadrados, año por año, cómo fue incidiendo y en qué departamento la deforestación. Es un dato alarmante, duro, ¿verdad? O sea, en ese periodo, más de 1.4 hectáreas se han deforestado en ese 33% del área del país entre el periodo 89-2020. No necesariamente asociado al cultivo de palma de aceite. Siguiente. De esas hectáreas, de ese 1.4 millones, se identificó que 16.400 hectáreas sí fue para empezar el cultivo de palma de aceite. ¿Sí? Entonces, eso fue el hallazgo de ese estudio que para nosotros era relevante, por supuesto. Siguiente, temas de transparencia y cuentadancia también. Entonces, del 33% del área de estudio, lo que se identificó como deforestada entre el 89 y 2020, el 1.17% correspondía a palma, pero si lo asociamos a la información forestal de Guatemala que está disponible relativo a la deforestación histórica de Guatemala, la palma de aceite o el cultivo de palma de aceite representaba el 0.67% del total de deforestación a nivel nacional. Digamos que eso nos permitió ver qué pasó en todo ese periodo, entender qué pasó, dónde pasó, porque era importante para temas de comprender cómo fue establecido y de cara al frente. Pero nos quitamos el coletazo de data de universidades guatemaltecas que decían que el 40% de la deforestación de Guatemala era por palma. Nos quitamos con ciencia y tecnología data, donde países de fuera decían que el 90% del cultivo de palma había sido
establecido botando bosque virgen, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta data nos ha servido mucho también para evidenciar la realidad de las operaciones del sector, que dista mucho de cómo otros países productores de aceite de palma sí han iniciado su modelo de negocio. Siguiente. Por ende, más del 90% del cultivo de palma de aceite de Guatemala se ha establecido en zonas diferentes a bosque, bajas en carbón. Entonces ya teníamos como analizado 20 para atrás y ok, de cara del 2020 en adelante, ¿qué está pasando? Y aquí es donde viene esta parte. Sigamos. Actualmente ya tenemos el monitoreo satelital permanente y continuo sobre el 100% del cultivo de palma a nivel nacional, ¿sí? Y esta es una plataforma que nosotros tenemos, nuestros socios tienen acceso a esa plataforma y pueden estar monitoreando a ellos, a sus plantaciones y su cadena de suministro. Siguiente. Esto ya se los compartí, pero es en números y gráficas, ¿verdad? Cómo cambia una percepción así. Es del 100% de la deforestación histórica en Guatemala del 89 al 2020, 0.67 es por palma y el 99.33 es por múltiples otras causas, que es un tema que como país también debemos hacerle frente, por supuesto. ¿Siguen? Entonces, a partir de esto empieza la ruta hacia adelante. Tenemos el monitoreo satelital permanente. Creamos la mesa interinstitucional de cero deforestación, donde están actores como Gremial Forestal, está INAV, está CONAP, está el Ministerio de Ambiente, está la DIGG, está la Universidad del Valle, WWF y productores de palma de aceite, para tener como un equipo consultivo de proyectos que puedan desarrollarse a futuro en materia de conservación y restauración. Es esto, ¿verdad? Y ahí de pronto, con el inglés, podemos hacer algo, ¿cierto? Entonces, esto se convierte en un sistema. Yo tengo aquí en mi compu acceso y en mi teléfono en tiempo real a una plataforma súper dinámica, ¿verdad? Siguiente, para ver lo que me aparece acá, y la otra también. Siguiente, ahí. Esta plataforma es interactiva. Yo tengo aquí en mapas a los 21 plantas de beneficio que están establecidas en el país. Las tengo identificadas, dónde están, tengo sus polígonos, los propios, los de su cadena de suministro, tengo nombres, dónde está la finca, qué área tiene, y en algunos casos hemos logrado incluir hasta qué material genético es el que tienen establecido. Tenemos los mapas de sus zonas de conservación, podemos estar monitoreando cómo está eso, y la plataforma lo que hace es que me va generando alertas. Obviamente cuando yo pongo alertas genera alertas de incendio y de deforestación, lo que yo debo velar, o sea, mi compromiso es que no haya deforestación en zonas dentro de las propiedades y de las fincas de mis socios. Entonces yo ese es el indicador que mantengo a cero, y al día de hoy se ha mantenido a cero desde que empezamos el 2020 para acá. Cero deforestación por establecer cultivo de palma en empresas socias de palma, ¿verdad? Que ese es el indicador que debemos velar y monitorear. Pero ustedes no tienen ni idea de la utilidad, cantidad y variedad de información que esta plataforma nos está generando para una acción estratégica, ¿verdad? Al CONAP le creamos un usuario para que puedan acceder y tener, porque acuérdense que en este mapa tenemos también las áreas protegidas, y es una cantidad de alertas de deforestación y de incendio que se generan todos los días de áreas protegidas, ¿verdad? Entonces, como nosotros tenemos monitoreados fincas propias de socios y cadenas de suministro, pero también 50 kilómetros a la redonda para ver qué está pasando, toda esa información pues se vuelve una herramienta de gestión. Entonces, ¿qué me permite la plataforma a mí? Consultar los mapas satelitales casi en tiempo real, identificar los polígonos de mis empresas y sus cadenas de suministro, detectar despejes, incendios y deforestaciones en plantaciones y 50 kilómetros a la redonda, genera alertas de deforestación de bosques que ocurren en áreas aledañas a las empresas, no necesariamente dentro de las empresas, y lo que les mencionaba, ¿verdad? Alertas de deforestación en áreas protegidas, y nos permite, satélites trimestralmente nos envía los reportes de resúmenes de qué ha pasado en el último trimestre, donde se da fe que las empresas socias dentro de sus plantaciones y de su cadena de suministro reportan 0 hectáreas deforestadas, ¿verdad? Entonces, es una plataforma que hoy por hoy, les decía, ha superado lo que esperábamos de la utilidad de la misma, porque nos ha permitido gestionar muchas contrapartes. La plataforma como tal es muy útil, a nosotros nos ha funcionado y está mejorando continuamente. Entonces, ¿qué resultados ha tenido? Yo puedo buscar ahí por área, por tipo de bosque. Aquí yo tengo monitoreadas mis zonas de conservación y zonas de protección dentro de las empresas. Entonces, por ejemplo, el tema de
de crecer en inversiones forestales monitoreadas satelitalmente y asegurarle a la contraparte interesada que está monitoreada y que está bien, es clave, ¿ya? Asegurar modelos de bonos de carbono, por ejemplo, a un cliente, un comprador donde yo satelitalmente le puedo mostrar que está siendo conservado. Invertir en proyectos específicos de conservación de zonas y áreas puede ser monitoreado satelitalmente y dar fe de ello. O sea, la utilidad, de aquí en adelante tenemos que sacarle mucho provecho y es lo que estamos haciendo y procurando hacer. La plataforma también nos permite tener una sección donde están validados los socios. Entonces, Satélites verifica y valida a socios productores de palma de aceite, que eso ha tenido una ventaja competitiva en el mercado internacional. Siguiente, ya casi termino con eso. Esto es cuando busqué, ¿verdad? Y actualicé la presentación para venir hoy acá. Identifique deforestación en fincas de socios de palma con sus cadenas de suministro y nada, no hay deforestación, que ese es el mensaje que yo siempre quiero ver, obviamente. Y Satélites nos ha generado los reportes. De hecho, antier me entró el de ahorita y les comparto una situación bien interesante, que es donde vemos que la data, ciencia y tecnología nos amplía ese horizonte. En este último reporte apareció una zona de conservación de una finca socia de palma con alertas de deforestación. Entonces empezamos, obviamente, porque esto se complementa con vigilancia en campo también, ¿verdad? Entonces empezamos la diligencia debida para ver qué sucedió, y es que esa zona que la empresa ha protegido por 20 años, una zona específica del país, la invadieron hace un año. Entonces los invasores que están instalados en ese momento están botando el bosque. Entonces, imagínense la utilidad, o sea, obviamente lo lamentable, pero a la vez la evidencia, la gestión y la acción que esa información en tiempo real nos puede dar inmediatamente para demostrar esa situación que es lamentable, pues que es un conflicto socioambiental al final del día, severo, que nuestro país también está enfrentando. Se vuelve estratégico esto, ¿no? Y lo último es que esto siguiente nos ha llevado a cosas como estas. Tenemos acá una información. Wilmar, Europa es uno de los compradores más importantes que existe en Europa de aceite de palma. Y están impresionados de que esto ya el sector de palma de Guatemala lo ha empezado a hacer antes, ¿verdad? Que ya lo tengan. Están impresionados de que los productores de palma hayan invertido voluntariamente en lograr este nivel de trazabilidad y de aseguramiento. Y bueno, avanzaron en firmar una alianza en donde ahora toda la información también que se recopila por satélites les llega a ellos automáticamente, y automáticamente ellos validan al proveedor del aceite de palma sin necesidad de que ellos directamente tengan que venir y hacer toda la diligencia y que la empresa incurra en otros costos y todo. Estoy en las mismas ahorita con Cargill, que es otro de los compradores más importantes de aceite de palma en el mundo, que va por las mismas, ¿verdad? Si ya existe un sistema que asegura, adhirámonos a ellos y démosle un valor agregado al productor de Guatemala. Entonces, ¿qué está pasando? Hay muchos clientes de Europa que están utilizando esto para defender también su cadena europea por esta nueva regulación, y esto les asegura que pueden seguir comprando aceite de Guatemala. El problema es que somos, al final del día, también tan pequeños en el mundo, producimos el 1.30% del aceite total, y hay inversiones y vienen proyectos importantes para seguir creciendo, pero somos pequeños. Y este otro es un estudio que acaba de desarrollar la delegación de la Comisión de la Unión Europea en Guatemala, en donde justo estaba analizando las implicaciones que esta regulación iba a traer para las diferentes cadenas consideradas. Y dentro del análisis y evaluación que ellos hicieron, clasifican al aceite de palma como sí sujeto muy fuertemente a dos temas: derechos humanos y el tema de sostenibilidad, pero reconocen también que aunque el impacto potencial en términos cuantitativos es alto, reconocen que es la cadena más preparada para cumplir con los nuevos requisitos del reglamento de la no deforestación o de la deforestación importada. Y esto fue revelación en esta visita que hice a Europa el año pasado, que les comentaba. Es bueno, o sea, es bueno que sepan de Guatemala, de los sectores, de las buenas prácticas que se tienen, pero sí terminamos de afianzar que necesitamos adherirnos a tecnología, ciencia, data, evidencia irrefutable que respalde todo lo que nosotros hablamos y representamos todo el tiempo en las coordinaciones que se tienen en las organizaciones, en las cámaras, en los gremios, que un
un tercero lo valide, lo cuente, lo respalde y mejor si es con ciencia y tecnología, pues que pueda funcionar muy bien, ¿verdad? Entonces, y todo esto va de la mano de una de las acciones de sostenibilidad que les hablaba al principio. O sea, no es, esto es una acción del sector productor de palma de aceite de Guatemala, de su estrategia de sostenibilidad, pero ha sido muy funcional y yo creo que es bueno poder compartirlo, pero más allá de compartirlo es encontrar espacios de colaboración conjunta. Este camino recorrido para nosotros fue duro, de inversiones importantes y ya está para el país. Yo creo que puede ser algo positivo, no solamente al sector, sino a otros sectores que así interesan. Siendo súper puntual. Dejaría el espacio más bien para algunas preguntas, comentarios. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Karen. De verdad que esto es súper importante conocerlo y de hecho es una de las recomendaciones de este estudio que los mismos europeos hicieron y es el tratar de compartir buenas prácticas de los sectores que ya están trabajando en estos temas. Dos anuncios parroquiales. Primero, tengo tiquetes de parqueo, por si quieren, el joven los tiene por allá. Y el segundo es que porfa se anoten los que no se han anotado en la lista de asistencia a la salida. Va a estar ahí el lapicerito y la lista. Yo tengo una pregunta, no sé si alguien tiene una pregunta o comentario. Perfecto. Primero las damas. Karen, a ver, el sector palma, excelente presentación, pero también el estudio indicaba que tenían cadenas más cortas de suministro que otros sectores. Interesante la posibilidad de hacer alianzas en esto. Tú puedes compartir, si se puede, qué costos más o menos implica esto, cómo le dan el servicio, etcétera. Y eso que tú mencionas es claro. O sea, la trazabilidad en sectores que están organizados de alguna forma más robusta que otros, eso es una ventaja que yo la identifico en el sector de palma de Guatemala. Voy a regresar así rápidamente porque eso me va a servir a mostrarles que nos apoyó bastante. En Guatemala tenemos 21 plantas de beneficio, todos los puntitos naranja. Y luego donde están las palmas, pues es producción. Entonces, cada planta de beneficio tiene su cadena de suministro bien trazada. Entonces, digamos, si yo tengo una planta de beneficio acá, esa planta de beneficio se abastece de productores de palma que están más o menos 50 kilómetros a la redonda y hay contratos a largo plazo con ese productor. Entonces, de cierta forma, esos 21 plantas de beneficio tienen la trazabilidad completa del sector a nivel nacional. No, y me voy un poco a otro país productor de Centroamérica, Honduras. Honduras tiene, nosotros tenemos en total 240 productores a nivel nacional, Honduras tiene 18,000 productores. Ahí podemos dimensionar lo complejo y los retos enormes que pueden darse para ese otro tipo de organización, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué nos ayudó? Esa trazabilidad fue, usted planta de beneficio, entrégueme sus polígonos y los de su cadena de suministro y los tenían. Y voluntariamente socios directos que forman parte de la cadena de suministro también nos entregaron sus polígonos. Entonces yo creo que ese orden ayuda mucho para eso, poder más bien tener como hubs de organización de los productores, porque cuando están muy atomizados es más complejo y es uno de los retos más grandes de esto para pequeños y medianos. Costos, esto fue todo lo que hacen los agroexportadores, y yo lo digo a los palmeros siempre, estos de valientes, ¿verdad? Fueron 9 empresas socias de Palma que voluntariamente aportaron para el primer costo, que fue el fuerte, fue alrededor de 80,000 euros el primer año, cuando levantamos línea de base, levantamos mapas, cotejo, polígonos y se levantó toda esa información. Y luego el monitoreo satelital de esta área, el 33% del país, anualmente nos está costando como 45,000 euros. Ese es el costo que lo asume el sector, ¿verdad? Voluntariamente, pero creo que anuales en este momento. Gracias. Buenos días a todos. Para acá. Gracias. Yo no les voy a hacer una pregunta sobre el tema Palma, porque estaba en la mesa cero de presentación trabajando desde hace 2 años con el equipo que dirige la licenciada y pues felicitaciones por el trabajo que hace, pero más que todo llamar a una reflexión a los aquí presentes, porque hoy en día sabemos que la cobertura forestal del país está en alrededor de un 31-32%.
Sabemos que en el área rural, entre un 60-65% de la población todavía consume leña. Y el otro día que hablábamos con Francisco en Gremial Forestal, yo le comentaba de que yo trabajo en el área del Departamento de Industria Forestal y hacemos análisis sobre la oferta de madera en Guatemala. Esa oferta, gracias a los incentivos forestales y a la buena relación y sinergia del sector privado y el gobierno de Guatemala en los últimos 20 años, pues, nos ha dado un establecimiento de plantaciones que nos va a permitir tener madera en la industria en los próximos 10 años. Y de esa manera un 20-30% deriva hacia el consumo que requieren los hogares como leña y otros subproductos. Lo que les decía yo a Francisco en esa reunión es que para el encuentro forestal que prepara Gremial Forestal este año, invitemos también a los dueños de fincas, porque la alternativa al problema energético, al problema de la madera, no lo vamos a encontrar en el minifundio en Guatemala, ¿verdad? Tienen que ser las grandes fincas, no sé, arriba de 50 hectáreas para arriba, las que bajo diferentes sistemas y modelos de plantaciones forestales provean materia prima al sector forestal industrial y provean derivados para el consumo de leña. Hoy en día tenemos alrededor de 6 departamentos que son completamente deficitarios de productos maderables: Quetzaltenango, San Marcos, Chimaltenango, Guatemala, El Progreso, Sololá. Estos departamentos, por decirlo así, importan materia prima y leña de otros departamentos de Guatemala para poder subsanar sus necesidades de leña para ese 60% de la población y de materia prima para sus industrias. Entonces, sí necesitamos, este foro es ideal para eso. Aquí hay varias personas que están metidas en el negocio y tienen propiedades que trasladen esa preocupación nuestra de que sí se necesita que las diferentes modalidades contribuyan. Ahí tenemos más de 180,000 hectáreas de palma, pero sería interesante que donde se pueda en estas propiedades se siembren árboles. Están los incentivos forestales a disposición de todos ustedes, es de abocarse a sus respectivas regiones y entrar al programa y se les apoya por la reforestación. Si no hacemos eso, nuestras tendencias son cada vez más preocupantes. Y esas tendencias preocupantes, bien lo mencionó la licenciada, hay una propiedad por ahí invadida, ¿verdad? Y eso ha sido recurrente en los últimos 30 años en Guatemala. Entonces necesitamos encontrar soluciones integrales. Este es mi comentario, felicitaciones por el trabajo que han hecho, que siguen haciendo, pero sí necesitamos que los productores ingresen al tema que nosotros manejamos en el Instituto Nacional de Bosques para contribuir a solucionar o paliar este problema. Las importaciones de madera de Guatemala se han quintuplicado en los últimos 5 años. Eso representa una ventaja competitiva o puede representar una ventaja no competitiva, como lo queramos ver, teniendo nosotros la oportunidad de manejar bien nuestros bosques naturales, manejar bien las plantaciones. Hay un estudio de Petén del año 2012 donde se trató de desarrollar un clúster forestal en Petén. Hay más de 50,000 hectáreas que podrían accesar a plantaciones forestales de rápido crecimiento como melina y otras especies que podrían dar origen a la producción de grandes empresas. Y dentro de esto, en el caso del Lule, en toda la costa sur, el Lule es el que está abasteciendo de leña al altiplano de Guatemala. Entonces aquí, esto no es un foro para discutirlo, pero yo sí quería hacerlo ver, porque creo que es el momento adecuado por las personas que nos acompañan hoy en la mañana. Gracias. Muchísimas gracias por ese comentario, y precisamente otro de los temas que queremos trabajar en Agexport para el progreso sostenible, estos esfuerzos públicos, privados y estos diálogos con instituciones como la que ustedes están, para, digamos, tratar de precisamente expandir bosque, conservar bosque, ¿verdad? No necesariamente, y lo hablamos con usted vino tempranito, de las, digamos, de las exportaciones, la mayoría cumple con certificaciones, pero lamentablemente también las, digamos, las actividades ilegales y de otras índoles también nos afectan como sector exportador. Juan Carlos. Gracias.
Bueno, primero, reconocer el esfuerzo que hacen ustedes en La Palma es impresionante y es bastante interesante escucharlo. Felicitaciones por la presentación y por el esfuerzo que hacen. De cara a lo que se mencionaba de la imagen y el desconocimiento que tienen en nuestros sectores, en el caso de Palma, en Europa, ¿qué mecanismos están considerando para trasladar esta información? Porque yo creo que no es un tema de un esfuerzo aislado, sino que hay que considerar un sistema de información que formas, incluso también con Estados Unidos, como lo mencionabas, también hay una legislación en ciernes, con lo cual hay que replicar el esfuerzo tanto en Washington como en Bruselas, en Londres, ¿verdad? ¿Qué están pensando para consolidar esta visión del esfuerzo sostenible que hace el sector? Sí, claro. Acá se deriva toda una estrategia de comercio exterior, ¿verdad? No entra, nosotros como Palma no entramos a la parte netamente comercial, marcas, porque eso no entramos, pero sí de promoción del agroexportador. Tenemos muchos espacios de trabajo, por ejemplo, con Sensit es uno, tenemos bastante relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y todas las embajadas de los países productores de aceite de palma y donde está Guatemala, de los principales mercados destinos de aceite de palma. Se han convertido la mayoría de ellos en voceros de esta información. Digamos que sabemos que esta inversión en estrategia hacia el comercio exterior es fuerte, quisiéramos tener los recursos para poderlo hacer, pero abiertamente estamos empezando de forma muy orgánica. Yo creo que esa forma orgánica nos ha estado resultando. Hemos participado en actividades en Bruselas, en Alemania, en Países Bajos, presencia, buscando espacios en foros para dar a conocer esta información. Trimestralmente generamos un dossier hacia todos nuestros públicos nacionales e internacionales, semestralmente, donde va todo este update de en qué está el sector de palma de Guatemala, con medios de comunicación mensualmente, estamos compartiendo también qué se está haciendo. Es una forma muy orgánica también, pero considerando esa estrategia intencional recurrente de visitas como sectores agroexportadores, ¿verdad?, a los tomadores de decisiones políticas, muy bien mencionadas, no solo en Europa, sino en Estados Unidos. En mayo hay un evento, de hecho, pensado para empezar a ver el tema de Estados Unidos, que va a ser el evento regional de la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible, y ya está el caso de Guatemala ahí punteando como un ejemplo para poder presentar al mercado estadounidense. Estamos analizando el mercado de Estados Unidos, estamos haciendo un par de estudios completos sobre ese tema del comportamiento de grasas y aceites en Estados Unidos, porque mandamos cero aceite de palma a Estados Unidos. Eventualmente en los últimos 3 años se han ido unas 20,000 toneladas, pero no es significativo porque es difícil competir en términos de costo de negociación por el volumen de aceite de palma. Entonces ellos logran precios y volumen muy favorables de Asia, pero con estas orientaciones ambientales pueden voltear a ver el mercado latinoamericano y por ende guatemalteco. Entonces yo creo que en este momento es algo muy orgánico de aprovechar a los aliados locales que tenemos, relaciones interinstitucionales, con la HEX, por diferentes cámaras, asociaciones, para ser voceros de lo bueno que hay en Guatemala, aprovechar esos espacios, porque los espacios vacíos alguien más los ocupa, siempre, no hay que dejarlos vacíos. Eso es más o menos lo que estamos haciendo ahorita con lo que tenemos. Gracias, buenos días. Felicitaciones, Karen. Definitivamente un sectorazo el que tienen y ejemplo a nivel mundial. La pregunta es, lo que pasa es que yo veo que estos mercados piden, pero no lo pagan, ¿verdad? Eso es un poquito lo que yo quisiera preguntar. Para el sector forestal, no hemos logrado ese precio diferencial que sí existe en otros ejemplos, en otros productos. Quería preguntarle cómo, si lo están pagando en La Palma, y si no, si estas regulaciones que van a poner en Europa y en Estados Unidos representan una oportunidad para nosotros, digamos que estamos haciendo las cosas bien, de solicitar un diferencial en precio y que lo paguen también, ¿verdad? Si nos comparamos con el resto del mundo. Totalmente, y ese es el pleito de todos, ¿verdad? Que al final del día esto crece para la lista de requisitos, crece para el productor, pero nada más. Entonces, por eso hablamos ahí de una responsabilidad extendida y es parte de nuestro pleito. A ver, el tema de RCPO ha ayudado en cierta forma que se logren manejar precios premium por temas de aceites certificados sostenibles, pero no lo compensa todavía los esfuerzos que el productor está teniendo que hacer para ello. Hay otros mecanismos en donde las plantas de beneficios reconocen un incentivo, algún costo adicional para las empresas que están certificándose como aceite de palma sostenible y cumplen esta normativa, pero lo está absorbiendo el productor también. Entonces, parte de los mensajes que se llevan a estos espacios es decir, bueno, pero si hablamos aquí de quién, de este tema de sostenibilidad, ¿dónde está esa responsabilidad extendida y qué está dispuesto el mercado a dar como adicional?
Porque al día de hoy, aunque tenemos estas alianzas con Wilmar y Cargill, eso no es decir, porque si usted no me muestra esto, yo ya no le compro. Y esa es su participación en el juego ahorita, pero no puede ser así. Entonces lo que sí se está buscando es por lo menos brindar asistencia técnica a los productores que necesitan avanzar en ese camino, o ahorita el que entren directamente a financiar plataformas como estas que van a permitir que ellos también como compradores de la materia prima puedan posicionar. En ese pleito ir y venir estoy ahorita, estamos aliados, pero hay que poner, ¿verdad? Ahí para dar eso. Pero acá Rodrigo, que creo que está involucrado directamente, pues. Gracias. Solo como complemento, creo que mucho es un tema comercial, porque si ven, el aceite de soya es el menos eficiente, se necesitan 2 hectáreas para producir 1 tonelada de aceite, y es el aceite más caro. Y en Palma hemos demostrado, por lo menos en Guatemala, que lo queremos y lo hacemos bien, y cabal, como dice Karen, los compradores nos exigen abrir los libros y demostrarles cuando desde ya lo hacemos bien. Nosotros deberíamos de poder ponernos los moños y decir, ¿quieren aceite de palma? Vale tanto, pero nos tienen siempre ahí como mal vistos. Igual, me imagino que es el tema de la madera, que yo tengo un poco de madera, pero uno les habla de maderas de canchán, de caobas, y le quiere pagar a uno como precio de pino. Entonces, creo que va por el lado comercial también. Buenas. Igual, felicitaciones. Interesante el sistema satelital y obviamente para el sector forestal, de nosotros también estoy yo, sería muy interesante poder participar. Yo tengo básicamente 3 consultas ahí. Una es exactamente qué le pide de trazabilidad. ¿Es solo el origen de la materia prima o incluye obviamente la parte ambiental, social, específicamente qué le piden? La otra es, digamos, yo trabajé mucho en Izabal y veo que a veces no se complementan las diferentes industrias. Digamos, Izabal pasó de ser bosque, ganadero, forestal, hule, palma, ¿verdad? Entonces, uno ve que en vez de trabajar de manera tipo mosaico, ¿verdad? Tener un poco de todo, a veces nos enfocamos demasiado en cuál es nuestro producto y tenemos finca de hule, finca de palma, pero no tenemos, la madera podría estar en todas estas áreas, siendo un sector donde no necesita, digamos, tenerla todo en un área, sino que puede trabajar diferentes áreas. ¿Cómo se podría complementar más con esto? Y la tercera es solo, yo vi que en las áreas donde están ahí hay mucho, nosotros teníamos mucho problema con la tenencia de la tierra, la titulación de la tierra, de las fincas, a veces es un problema en poder bancarizar al sector, ¿verdad? Y no sé si han logrado ahí alguna situación donde puedan incluir áreas que tal vez no están dentro del programa por problemas de titulación. Muchas gracias. El primero en materia de la regulación de cero deforestación es trazabilidad del origen de dónde está el cultivo establecido y que se pueda demostrar que no era bosque a partir de su inicio de producción. Ese es en este punto específico, pero luego trazabilidad en el cultivo nos piden a lo largo de la cadena. Aquí yo tengo empresas socias que con código de barras les saben decir todo, qué fruta, de qué palma, en qué número, en qué mes, en qué momento, en qué día, en qué quién la cortó, a qué camión se subió, a dónde llegó, cuándo se extrajo, y ahí hasta quién llegó y hasta qué producto lo está utilizando. Hasta ese punto se ha llegado el uso de tecnología en algunas empresas de palma por el nivel de trazabilidad y exigencia laboral, social y ambiental que se tiene. Ese es el primer punto. El segundo punto, totalmente de acuerdo, aquí hay que hablar de un tema de paisaje sostenible, ¿verdad? Y hacia eso se está buscando, pero el tener toda la data clara nos sirve un montón para entender que sí es factible, que sí puede combinarse sin afectar productividad y todo esto. Hay socios que tienen palma, tienen hule, tienen ganado, y tienen varias cosas, están entendiendo cómo hacer rentable y eficiente los procesos generales, porque es la forma de poder desarrollar estos paisajes sostenibles. Y el tercero es un tema de país, ¿verdad? O sea, es una cosa durísima, complicada. Cada una de las empresas lo ha ido abordando también, algunas con gestión de la gremial, porque las certificaciones es el punto de partida. La certeza jurídica de la propiedad, la tenencia de la tierra,
los otros problemas que hay los podemos debatir aquí toda la mañana, ¿verdad? Hay 20 propietarios a veces de un pedacito y todos legítimos y legales. Sin embargo, pues sí, las áreas que están registradas por estar certificadas han logrado demostrar su tenencia. Gracias, si no hay más comentarios y para ser muy Sergio, a ver, Sergio. Buenos días, gracias por compartir la información. Me llamó la atención los indicadores que usted presentó de productividad. Nos contará un poquito de esos retos, yo creo que el reto de todo productor agrícola, todo el sistema agropecuario, es cómo mejor mi productividad horaria y qué inversiones, qué técnicas, qué procesos para tener hoy los mejores rendimientos según se explicaba de mi manera. Algo a seguir de todos los Claro, Sergio, mire, en principio yo creo que las condiciones agroclimáticas de nuestro país son favorables para este cultivo como para otros. Pero luego es como el pensamiento basado en el ciclo productivo más allá del proceso como tal. O sea, aquí en Guatemala tenemos de los mejores laboratorios de análisis foliar y de suelos que existen para temas de palma en la región latinoamericana. Entonces, desde ahí se logra saber, un análisis foliar me dice a mí qué nutrientes, qué dosis y qué cuestión específica necesita el suelo, en qué momento del año para poder hacer la mayor productividad y el mayor rendimiento.